Nuestro país es un inmenso laboratorio y te invitamos a descubrirlo. Viaja junto a los mejores equipos científicos nacionales desde el interior de las células hasta las lejanas galaxias. Cada semana, encuéntrate con Sapiens, reportes de ciencia y tecnología para un Chile que piensa. Solo en Uchile TV. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el canal Uchile TV estrenan de manera exclusiva el proyecto Suchai 1, un documental sobre la génesis del programa espacial de la Universidad de Chile, una realización de Zafiro Fleming y Felipe Paulitza. La muestra detalla cómo las y los investigadores nacionales lograron lanzar al espacio el primer nanosatélite diseñado y desarrollado íntegramente en el país. Luego, tendremos el documental Justicia Espada Cuñamena, pieza que muestra los avances alcanzados en la visibilización de la mujer y en la erradicación de las desigualdades de género en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Weather monitoring is part of the launch campaign, as well as all nanosatellites from India. The 29 international customers' nanosatellites are being launched as part of the commercial arrangements. Launch operation sequence for launch of 48 hours countdown for the PSLV C-38 mission commenced on 22nd June at 5:29 in the morning. The countdown got initiated following the clearance given by the Mission Readiness Review. What you are observing, the closer view of the Mission Control Center, the director, Digvijay from... Este proyecto en realidad fue hecho por muchas personas. No están todos acá porque han sido tantos años y cada integrante del SPEL ha aportado un granito de arena a este proyecto. Bueno, esto demuestra que prácticamente todo es posible. Si es que uno tiene un sueño, con trabajo se puede llegar a hacer que ese sueño sea realidad. Llevo en esta facultad desde 1968, muchos años, primero como estudiante y toda mi vida como académico. Y en todos estos años creo que este es el momento más espectacular que yo he vivido. Yo en particular quiero agradecer a cada uno de los que están ahora y de los que estuvieron, y también quizá al gestor de esta idea, que es el profesor Marcos Díaz, que claro, con su idea loca al principio, que nos parecía loca a todos, nos pusimos a trabajar y finalmente lo convertimos en realidad. Pero eso solo se pudo gracias al esfuerzo personal y al esfuerzo en grupo. Estamos acá en el centro de Chennai, estamos a la espera del lanzamiento. Son como las 5 de la tarde del día jueves 22 de junio. Mañana 23 de junio es el lanzamiento a las 9:20 de la mañana. No estaba en Chile para el lanzamiento, yo
estaba en India para el lanzamiento. De hecho, mi señora me hace esa misma pregunta. Así, ¿qué siente en este? Lo único que siento es peligro. Por favor, así veo así luces rojas por todos lados. Ojalá que no explote, porque eso, en general, el peor escenario era la explosión del cohete. Porque si el satélite salía y no funcionaba, cualquier cosa que no funcionara, pero que nos daba información nuestra, ya era un valor. Pero que explotara no hay nada de información salvo lo que hay acá en tierra. Entonces, era muy importante que el cohete no explotara, en el fondo. किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्टोसैट 2C को 22 जून 2016 को PSLV-C 34 और कार्टोसैट 2D को 15 जुलाई 2017 को PSLV-C 33 से 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। इस समय हम 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर बहुत ही नज़दीक प्रक्षेपण के सारी गतियां आबाद रूप से जारी। PS2 VHPP open. 7 segundos. PS2 VHPPs are open. Oye, cielo azul, mira. Vamos a verlo entonces, está muy alto. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué sientes? Terminó. Vamos, ahí va para arriba. No lo alcanzo a ver con el sol, no sé si lo estoy apuntando bien. Ahí va. Y este viernes pasará a la historia. Se lanzó el primer nanosatélite enteramente construido en Chile. Bueno, esta es una idea que se le ocurrió a Marcos Díaz, que es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la facultad. En Chile, nación que diseñó su primer satélite artificial. El pasado 23 de junio fue lanzado al espacio el primer nanosatélite desarrollado en nuestro país. Esto es un estándar, es algo que está estandarizado, el tamaño del vehículo. Yo la primera vez que escuché hablar de los famosos CubeSat fue a través del director de ese entonces del Centro de Estudios Espaciales, que se llamaba Martín Arluciaga. Él me contó que cercano al año 2000, 1999, en un pequeño college en Estados Unidos, en California, el Cal Poly, habían diseñado un pequeño satélite y lo habían puesto en órbita. Algo como un juego, algo lúdico, algo muy, pero muy experimental, por el tamaño que tenía. Y me planteaba si no sería de alguna manera entretenido tratar de invitar a nuestros alumnos, pensábamos en nuestros alumnos, a seguir una aventura de ese tipo. El año 2007, en la facultad hay otro evento que es interesante, no está relacionado a satélite, pero está relacionado a la actitud de cómo enfrentar estos desafíos. Fue cuando construimos el primer auto solar, el Eolia. Y nos pusimos intelectualmente ambiciosos. Después del auto solar, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es ir al espacio. Ese es nuestro próximo paso. ¿Cómo se va al espacio? Lancemos un pequeño satélite.
Pasó el tiempo y el año 2010 apareció Marcos Díaz, pero apareció por otra circunstancia, porque él se ganó un concurso académico, él venía a trabajar después de su doctorado. Y en esa presentación yo lo que recuerdo es que mencionaba todos los estudios que estaba haciendo de ionósfera, de plasma tanto cerca de la Tierra como en otros planetas, en un poco los estudios geofísicos en los que yo trabajaba. Y en ese ámbito también mencioné lo que había presenciado un poco afuera, que era esta nueva tecnología que venía de los nanosatélites, y lo mencioné porque yo tenía muy claro que era bien difícil financiar esto en Chile dentro de los concursos financiables clásicos. Ahora, aparentemente esa mención fue suficiente para Francisco Brieva, el decano de la época. Entonces, cuando ya me contratan y yo llego y aterrizo en la facultad y empiezo a trabajar, yo creo que en mi mente fue un par de días, deben ser 3 días, que me encuentro justamente con Francisco Brieva en medio del patio, así como en la cancha. Y me dice, pero ¿no eres tú el que está proponiendo un satélite, o sea, que quiere esto de los CubeSat y los nanosatélites? Le digo, sí, o sea, voy a ver cómo hago para esa cosa. Alguna vez en el patio, me relacionaba con ellos, salió esta conversa y él me contó que tenía experiencia o relaciones, por lo menos con alguna de la gente que se dedicaba a los CubeSat. Y yo casi recuerdo el tipo de pregunta, ¿y tú te atreves a hacer uno y lanzarlo? Y Marco, siempre irresponsable, dijo, por supuesto. Y así partimos. Y nuestro propósito era poder convencer a la gente joven que se subiera a esta idea de ser parte de un lanzamiento de un satélite. Fue casi que como un proyecto fondecito, tuvo que generar una propuesta corta, después eso pasó a un proyecto de ingeniería. Todo esto tomó como un año hasta que recibimos, año y medio hasta que recibimos realmente los fondos. Yo no convencía a Francisco Brieva. Francisco Brieva estaba convencido de antes. En el fondo, lo que yo después descubrí es que Francisco y el Centro de Estudios Espaciales ya habían estado pensando en esto de los CubeSat y de los nanosatélites, y lo que entiendo que fue la piedra de tope es que les costó encontrar capital humano. En el Centro de Estudios Espaciales estaba la gente de ingeniería que operaba el Centro de Estudios Espaciales, pero no estaba el ámbito académico. Por ende, no habían profesores que pudieran guiar a los estudiantes en este ámbito y desarrollarlo después en el ámbito más investigativo. Nadie convenció a nadie, estaban todos convencidos solos, en el fondo. Es como que simplemente nos encontramos. Alguien nos cría, nuestras madres nos crían, la facultad nos junta. Yo he terminado mi doctorado en el École Normale Supérieur de París, donde me dediqué mucho tiempo a hacer experimentos sobre cómo los sistemas fluctúan fuera de equilibrio, y una serie de estos experimentos fueron realizados en un vuelo parabólico, y yo venía con mucha motivación de hacer cosas un poco más interdisciplinarias, y cuando me invitaron al proyecto yo dije, perfecto, puedo montar un experimento como los míos, sencillo, que pueda utilizar la plataforma de Suchai para hacer ciencia. Y al final lo que ocurrió fue que los mismos estudiantes de eléctrica estaban motivados por eso, porque para ellos era algo que entendían, eran circuito eléctrico, eran potencia disipada, potencia inyectada, algo que ellos conocen. Entonces al final fueron estudiantes de eléctrica los que llevaron el experimento a cabo, y lo montaron en el Suchai, lo diseñaron, hicieron que se metiera dentro del plan de vuelo, que pudieran recuperar los datos, etcétera, etcétera. Venía llegando de Estados Unidos, de la Universidad de Cornell, y al poco tiempo de llegar, Marcos me invitó a formar parte del proyecto. Y lo siguiente a hacer en ese entonces era empezar a ubicar cómo poder lanzar el satélite. Se ubicó un proveedor del chasis del satélite. También en ese tiempo recuerdo que se empezaron a comprar distintos componentes, un transceiver, también componentes para la estación de recepción. También se empezó a hacer el laboratorio SPEL. ¿Qué les parece? Llegó el satélite. Excelente. ¿Están contentos o no? Yo estoy contento. Sí, deberíamos estar. No sé por qué tengo la impresión. ¿A qué les huele esto? Un cubo. Un cubo. ¿De cuántos centímetros por lado? Más o menos. No. Aquí está el satélite. Ahí se alcanza a ver. Son las primeras imágenes abajo. Ahí se alcanza a ver el chasis.
alcanza a ver la tarjeta que está dentro. No lo voy a sacar porque es antiestático, ¿no? No, sí se ve la tarjeta. Un pequeño paso para Alex Becerra. No, fue el harto deseo para Alex Becerra. Gracias. Bueno, aquí está el primer satélite quizás integrado en Chile y más encima con estudiantes en una universidad. Cuando llega el chasis, el primer satélite quizás integrado en Chile y más encima con estudiantes en una universidad. Cuando llega el chasis, que representan de verdad el satélite. Y muchos de los experimentos son más relevantes para nosotros porque eso sí lo hicimos nosotros en muchos aspectos, o el sistema de antena y de comunicación que también corresponden más fuerte a nosotros. Dentro de las primeras tareas que existieron era, por ejemplo, la tarea de poder ubicar los distintos componentes dentro del satélite, las distintas tarjetas, ver cuántos experimentos se podían ubicar en el espacio, que era bien limitado, también qué tipo de sistema de despliegue de antenas se iba a utilizar, cómo iba a ser el sistema de despliegue de la Langley Probe, es decir, la comunicación con el satélite habría sido imposible si el sistema de despliegue de antenas hubiese fallado, por ejemplo. Y finalmente se optó por ir al espacio con piezas hechas con impresora 3D, con un material que ya estaba certificado para el espacio. Y necesitábamos un lugar donde una vez que llegara el satélite nosotros pudiésemos trabajar. Entonces una de las cuestiones mecánicas que también había que hacer era construir una cámara limpia. Entonces después vino otra generación de alumnos mecánicos que construyeron una cámara más grande que incluso ahora se utiliza en el laboratorio SPEL, y esa cámara cuenta con 2 filtros, más motores y permite trabajar de mejor manera con el satélite. Todo eso después ha ido creciendo, ahora hay una sala limpia y no sé, va creciendo. Todo partió en chiquitito. Bueno, en ese momento yo estaba en 4º año de ingeniería eléctrica. La verdad es que en esa época uno no sabe mucho de nada y no está muy avanzado en la carrera, pero teníamos un profesor que había llegado hace poco a la universidad, que es el profesor Marcos Díaz. Él estaba hablando de un proyecto relacionado con construir un satélite y había reclutado ya a algunos alumnos. En ese momento lo que yo quería era aprender a programar microcontroladores, o sea, me gustaban los Arduinos, que en esa época estaban partiendo, me gustaba programar un poco. Yo quería hacer eso, o sea, no me imaginaba la envergadura del proyecto ni todos los años que íbamos a estar trabajando en el Suchai. La primera vez que supe de que alguien quería hacer trabajo en el área aeroespacial fue durante clases con Marcos Díaz, que en algún momento él lo mencionó, si podría haber alguien interesado en tratar de ayudar en este desarrollo de algún CubeSat en Chile y poder trabajar en el fondo como una práctica durante el verano en este tema. Y a mí me pareció interesante y fui a su oficina y en el fondo así fue como partió esta bola de nieve. Bueno, el proyecto es parte de mi vida y me gustaría que fuese recortado como dentro de muchos sucesos que lograron abrir el área aeroespacial en Chile. Bueno, actualmente estoy estudiando en la Universidad Estatal de Pensilvania y estoy haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial, y en lo que estoy como actualmente investigando tiene que ver con control e inteligencia de vehículos autónomos. Actualmente un proyecto de la NASA. Oye Javier, atento a mover un poco la frecuencia, si veis que se ve un poco corrido o se escucha débil, empieza a subir un poco la frecuencia. Que Play dice que lo perdimos, ¿eh? O sea que ya no se fue. Va a esperar a ver. Ya. Paren, Mati. Logramos escuchar una señal débil por ahora porque hay que ajustar la radio y la frecuencia para detectarla exactamente en el Suchai. Los radioaficionados también nos confirmaron que escucharon los beacons del satélite según los TLE que tenemos. Así que todo indica que el satélite está vivo y está funcionando. Vamos a esperar poder
entrenar mejor el tema de captar la señal para obtener un beacon completo del satélite. Pero por lo que vemos vamos a seguir recibiendo reportes durante el día de otras personas que lo van a estar escuchando. Teníamos seriado en la frecuencia original del Suchai, pero por lo que nos han mandado los radioaficionados, está un poco corrido en frecuencia, se habrá corrido en el... Pero es un Doppler por la velocidad. Puede ser por la velocidad, puede ser que se haya ocurrido por efecto, no sé, térmico. Cualquier cosa puede haber afectado la frecuencia central. Yo estaba súper urgido porque me han dado la responsabilidad a mí de que esa cuestión funcionara, que la estación terrena funcionara. Si no funcionaba no iba a poder escuchar el satélite. Y como ingeniero, no como estudiante, creo. Sí, pues, como ingeniero. Entonces era como... Yo igual estaba súper nervioso. La cosa es que empezó a llegar el momento en que pasaba el Suchai y no sonó. No sonó, hay que decirlo. Llega el decano y un séquito de personas, mucha prensa. Y yo como que en ese instante dije, oh, esto es mucha gente. Y estaba así como con mi corazón así. Igual, pues. Y estaban atrás de nosotros sí, yo sentía como cámaras atrás mío mientras estaba haciendo como lo que tenía que hacer, que nos habíamos organizado, y decía, oh, ojalá que esta cuestión suene de una. Y la cosa es que no sonó. Porque pasó el satélite, estaban todos pendientes, nosotros lo veíamos pasar, empezamos a cambiar la frecuencia, decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se nos fue el satélite, pasó y dijimos, chuta, no lo escuchamos. Yo sabía que a las 9 de la mañana, nunca voy a olvidar, a las 9:03 pasaba el satélite y yo estaba en el colegio. Yo ya le había avisado al director de la escuela, ya le había avisado hasta la directora de educación de la comuna de San Joaquín para que nos visitara y escucháramos la baliza del satélite Suchai. Y fue emocionante porque nos pusimos con el computador, estábamos con unos alumnos, dentro de ellos estaba Fernanda Zapata, una alumna mía, y me decía, profe, ahí está escuchando. Yo no escucho nada, le decía, yo me ponía en contra de ella. No, todavía no. Sí, profe, mira, escucha, ahí está la baliza. Y de repente empezamos a escuchar la baliza. De hecho, ella lo escuchó primero. Y fue una emoción. No sabíamos qué es lo que decía. No preguntamos, solamente lo único que fue, atinamos a grabar y se lo mandamos a los chicos de la universidad. Y nos pusimos a esperar la pasada de la noche, pues. Yo tenía mucho sueño, todos estaban muertos de sueño. Llevábamos muchos días trabajando así. Sí, muy pendientes de lo que iba a pasar. Yo me acuerdo que Alex estaba empezando a cambiar las frecuencias, nosotros estábamos pendientes así como de escucharlo, y en eso que iba cambiando, pum, se escucha algo. Y dijimos, para, déjalo ahí. Y lo dejamos en cierta frecuencia y de repente empezó a sonar así. Y dijimos, ¡vamos, weón! ¡Vamos! ¡Se escucha, weón! Y bueno, una euforia en el laboratorio, así, weón, fue un gran momento, así. No, ahí ya fue la locura total. Sí, porque lo logramos escuchar. Definitivamente habíamos logrado todos los objetivos de lanzarlo, recibir la señal, entender lo que la señal nos estaba diciendo, y lo hicimos nosotros, pues más allá de los reportes que nos estaban llegando de que funcionaba. Entonces ya lo siguiente era efectivamente hablarle al satélite, que era la otra parte, darle comando. Yo, la primera vez que escuché algo del satélite fue gracias a mi profesor, que llegó a la sala diciendo que mañana iba a pasar. Súper emocionado con la noticia. Nos explicó lo que era, nos relató como su emoción. Empezamos a mover la antena, a tratar de escucharlo. Se escuchaba un poco raro, pero se escuchaba al fin. Después el profe lo decodificó y decía 101 Suchai, creo que algo así. Y yo así súper sorprendida de que algo del espacio te haya mandado algo así, no sé como su nombre. Me gustó mucho y me dieron ganas de saber más, de saber de dónde lo hicieron, de cómo lo construyeron, de todo eso. Y realicé la práctica en el proyecto Suchai. Después del lanzamiento, una de las cosas que me propuse personalmente y que muchos también se sumaron dentro del laboratorio era difundir esto, porque una parte sale en la prensa, una parte sale en los sitios web, pero Chile es un país bien centralizado, pues yo venía de regiones, entonces me pregunté a mí mismo si a mí me hubiese llegado esa información, si hubiese estado en el colegio, en Rancagua o en Santa Cruz o en otras comunas incluso más alejadas. Entonces los niños son sumamente curiosos, pues.
Así que mi mensaje era básicamente de motivarlos a crear, a seguir carreras científicas si es lo que a ellos los hace felices. En algún momento estuvimos en la FIDAE, meses antes de que el Suchai se lanzara al espacio, y me llamaba mucho la atención de que algunos papás se acercaban, veían el Suchai y le decían: mira hijo, esto es de nosotros, es un satélite chileno. Y nosotros jamás lo habíamos dimensionado de esa manera, como de que de verdad a la población le interesara. Enviar cosas chilenas más allá de nuestro cielo, digamos, llama la atención, todavía hace soñar a los grandes y a los chicos. Los trabajos que se me asignaron en el laboratorio fueron, primero que todo, monitorear el satélite. Eso quiere decir que me hacían como ver en qué momento pasaba el satélite, mandarles unos comandos, por así decirlo, y ver que me contestara. Después de que me contestaba, mandar otro comando para pedirle, por ejemplo, fotos, ver cómo está la batería, ver información adicional, etc. Ellos hacían manuales, y para gente con poca experiencia en satélites, porque nadie sabe hacer satélite y obviamente es difícil. Hacía lo que decía el manual y, por ejemplo, si faltaba algo o si no me quedaba claro algo, les decía. Y ellos lo modificaban y lo tenía que volver a probar. La verdad es que aún no me creo que fui parte de un proyecto tan grande. Es como que para mí todavía es como un sueño, como que en algún momento voy a despertar de esto, pero en general siento como mucho orgullo, mucha felicidad. Y la verdad me asombró el hecho de que fueran estudiantes más que nada, porque yo creía que ya eran gente mayor, ya viejitos casi con bastón, con bata, pero no, al fin y al cabo eran estudiantes un par de años mayor o casi nada. Nuestra operación, nuestros datos no pasan ni por una agencia externa, ni por NASA, ni por nadie. O sea, nuestras antenas están aquí en el mismo edificio. Nosotros trabajamos con Embry-Riddle, con Boston University, con la Universidad de Tokio y con NASA, que es donde muchos de los test los hacemos allá, en el fondo. Las universidades en general tienen algunas iniciativas particulares. No son muchas universidades las que han jugado con este tema y no son muchas las que tienen un programa consolidado. Probablemente podrían ser del orden de 8 en Estados Unidos y del orden de 12 en Japón. When I see a group of students like the one here at the University of Chile, which developed this Suchai satellite, and they continue to operate it and work on the next project, I see that I mean what we are doing and trying to bring space to everyone everywhere is working. And in this country, I found a lot of interest in space activities, and these young students are always, I mean, this is so cute to see them and to see how passionate they are, and also their dream about their own future, which is probably the most important part. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Suchai, que los cumplas feliz. Los lanzamientos espaciales llevan 50 años. No hay nada nuevo en eso. Pero el ser uno el que está en el diseño, el pensar cómo hacerlo, es un desafío en sí mismo. Cuando empieza a discutirse el proyecto y se pone como objetivo la construcción de un satélite, obviamente rápidamente se empieza a pensar en qué significa, o sea, qué significa en términos de inversión. Y entonces cuando al final sale el satélite, se pone en órbita, uno se la cuenta, bueno, ¿cuánto me costó toda esta inversión que tuve que hacer? Y ahí llegamos a esa cifra del orden de $300.000, que es una cifra bastante insignificante respecto de lo que se invierte en otros centros para el desarrollo de iniciativas como esta. Entonces, la facultad va colocando recursos para ir avanzando en este desarrollo, modesto al principio, los mantuvo. Fue una apuesta que hizo la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas por sí sola, porque consideró que valía la pena como ejercicio demostrativo que es posible, con nuestra capacidad y con nuestros recursos humanos,
con nuestros ingenieros, con nuestros investigadores, era posible hacerlo. Y lo demostró. Con el Suchai 1, con el 2 y el 3, y las posibles, y parte de algunos proyectos que están todavía en carpeta y que podrían venir, a nivel institucional nos estamos poniendo al día, en términos más bien como aparato. Nosotros somos una universidad pública, por ende tenemos que correr algunos riesgos y jugar en esos ámbitos. El Estado de Chile también está jugando un rol relevante con el financiamiento del 2 y el 3 en el fondo. Y tenemos la ventaja de que somos suficientemente pequeños como para tener una industria en este ámbito que sea competitivo a nivel mundial, porque nuestros costos no van a ser muy altos, en el fondo. Y tenemos ciertas ventajas geográficas. Chile está en el hemisferio sur, llegamos hasta el polo, podemos tener estaciones terrenas acá. Las constelaciones de estos nanosatélites se hablan en números bastante grandes, en el fondo, miles de satélites. Algo que no existe hoy por hoy. Las constelaciones más grandes tienen decenas de satélites, pero con los nanosatélites se pueden tener miles de satélites. Nosotros no queremos un programa espacial de un alto costo, porque es inviable para el país y es irresponsable hacia la población del país. Yo creo que si ustedes están en condiciones de hacer una propuesta, yo les propongo que hagamos un seminario acá en el Congreso, invitemos a la comisión, invitemos a todos los que haya que invitar y analicemos una primera carta de navegación para que Chile pueda tener de verdad avanzar, dar un paso concreto en materia de política espacial. Invitamos al Ministerio de Defensa, invitamos a la Fuerza Aérea. El Parlamento, la Comisión de Futuro, nos llamó en el Senado, nos llamó para hacer una presentación. Y en esa sesión se discutió el proyecto mismo, la experiencia, los logros, las posibilidades de proveer ya no solamente la experiencia de tener un satélite, sino que además tener aplicaciones. Y hablando de esa posibilidad surgió la pregunta de si es que podíamos presentarle al Parlamento un programa espacial. Y nosotros nos miramos con Marco y dijimos, sí, en un mes le traemos este proyecto preparado, y eso hicimos. Primero, hacer un programa de trabajo. Segundo, convocar a todas las instituciones interesadas. Convocamos a todas las universidades que querían participar. Tercero, establecimos un contacto muy cercano con la FACH, que es una institución particularmente interesada y relevante en los temas espaciales. Y todos logramos un acuerdo de presentar una propuesta apoyada por todas las instituciones. Esto fue un gran logro de coordinación y de entusiasmo de las partes y una gran oportunidad, porque todos convergimos en que era una oportunidad país, un sueño del país que podemos llevar adelante y que tenemos suficiente confianza en la tecnología que hemos desarrollado, en la experiencia que ya tenemos para tomar una decisión y abordar la tarea de construir tecnología satelital que le sirva al país, a su desarrollo. Si los estímulos están, la gente es capaz de dar ese primer paso. Mostramos que se puede hacer, sí, ese es el punto. Siempre a mí lo que me motivó. Tenía mucha confianza porque la ingeniería eléctrica es una buena ingeniería. Pero es bonito, es la ingenuidad que hay detrás. Porque primero nadie creía nada. Porque estábamos jugando, teníamos como un Lego. Que uno reúne gente que todos tenemos como un carácter un poco de niño. Somos viejos ya. Si fuera masivo, sería más entretenido. Cada uno diría, este país vale. Ahí sí que vale. Ahí sí que vale. Se ve poco. Poco.
de humanidad del siglo XX se debe básicamente a dos cosas. A la Guerra Fría, que obviamente no queremos tener, y a la carrera espacial, que sí nos gustaría tener. Y en este sentido, ¿quién va en primera vanguardia? En primera vanguardia van institutos de investigación. En Chile esta función la cumplen universidades. ¿Quién tiene mayor experiencia en eso? Históricamente, Universidad de Chile, una cosa indudable. Hay una red formada, por supuesto, hay una red formada. Hay una red reconocida internacionalmente, sí. Al Marcos Díaz le financia Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿por qué no lo puede financiar el gobierno de Chile? Lo que estamos trabajando es en la primera constelación enjambre de satélites desarrollado en el país, compuesta por 3 satélites principales, el Plansat, el Suchai 2 y el Suchai 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Aborta! No, Dios. No. ¡Listo! ¡Hagamos un lanzamiento! Pitching downrange. Stage 1, chamber pressure is nominal. Y despega el Falcon 9 Block 7, séptima misión, con los 3 satélites chilenos.